Hola a todos, soy Eric, esto es Tutantobola Academy y en el vídeo de hoy vamos a aprender cómo estabilizar una imagen sin necesidad de utilizar ni un gimbal ni un Steadicam. Normalmente cuando queremos hacer imágenes cinematográficas nos interesa que no tengan muchas vibraciones, es decir, que la imagen sea estable, ya que esto nos va a dar una sensación de una imagen más profesional. Cuando queremos hacer un plano fijo nos es muy fácil porque simplemente podemos colocar la cámara en una superficie estable o podemos colocarla en un trípode y ya vamos a conseguir una imagen totalmente estable. Pero habrá algunas ocasiones en las que queramos utilizar movimiento en la imagen, ya que esto nos va a dar un look más estético y cinematográfico. Para hacer esto, para conseguir la máxima estabilidad, lo suyo sería utilizar un Steadicam o un gimbal, que nos van a dar muchísima estabilidad. Pero habrá algunas ocasiones en las que no podamos utilizar esta clase de estabilizadores, ya sea por presupuesto, porque no podamos alquilarlo o no podamos comprarlo, o por practicidad, ya que hay muchas ocasiones en las que no podemos utilizar estos accesorios, ya sea porque no los podamos transportar, quizás tenemos que hacer un vídeo en lo alto de una montaña que casi tenemos que ir escalando y no podemos transportar estos accesorios que acostumbran a ser bastante pesados si queremos utilizar cámaras un poco grandes, o quizás porque no tenemos tiempo para poderlos configurar, ya que tanto los gimbals como los Steadicams requieren un tiempo de configurarlos y estabilizarlos bien para que la imagen salga bien estable. Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas ocasiones? Vamos a aprender algunos trucos que podemos utilizar con nuestras cámaras para poder conseguir las imágenes lo más estables posibles. Primero de todo vamos a conocer algunas características de la cámara que nos van a ayudar más o menos a conseguir unas imágenes más estables o menos. En primer lugar, una de las cosas que afecta a la estabilidad de la imagen es el peso de la cámara. Si tenemos una cámara muy ligera, todas las vibraciones que nosotros tengamos las vamos a traducir rápidamente a nuestra cámara, ya sea por ejemplo una cámara compacta o quizás una cámara deportiva o una cámara de nuestro móvil. Como tienen muy poca masa, todas las vibraciones que nosotros tengamos las vamos a traducir en nuestro móvil o nuestra cámara o lo que estemos utilizando. Este tipo de vibraciones van a ser las menos estéticas, las que se produzcan con cámaras poco pesadas, ya que estas vibraciones van a ser muy cortas, es decir, de distancia muy corta, pero muy rápidas. Esto sería exagerado, pero tendríamos unas vibraciones muy cortas y rápidas. Por lo contrario, si tenemos una cámara que sea bastante más pesada, lo que vamos a hacer va a ser nuestras vibraciones, todas las vibraciones de nuestro cuerpo, como la cámara tiene mucha más masa, no se van a traducir tan rápidamente a la cámara. Además, normalmente tenemos que tener los músculos más en tensión para poderla mantener y esto también nos va a ayudar a tener un poco más de estabilidad. Las vibraciones que se van a generar con las cámaras más pesadas nos van a ayudar también porque no van a ser vibraciones que sean muy antiestéticas. Las vibraciones van a ser más grandes, es decir, el desplazamiento, esto también es exagerado, pero el desplazamiento va a ser más grande pero muchísimo más lento. Por lo cual, este tipo de vibraciones no van a ser tan molestas como si lo serían las vibraciones de una cámara mucho más ligera. Y algo que también podemos hacer para disimular las vibraciones que produzcamos con nuestra cámara es utilizar ópticas muy amplias. Como más amplia sea la óptica que estemos utilizando, menos se van a notar las vibraciones que hagamos. Por lo contrario, si tenemos una óptica muy cerrada, con una distancia focal muy alta, vamos a estar viendo mucho las mínimas vibraciones que hagamos, se van a notar mucho. Como más amplia sea la óptica, mucho menos se van a notar las vibraciones. Algo que también nos puede ayudar bastante sería, por ejemplo, utilizar sistemas de estabilización interna que tenga la cámara. Muchas cámaras tienen internos diferentes sistemas de estabilización, ya sea en la óptica, en el sensor o de forma electrónica una vez está la imagen en el procesador. Estos estabilizadores los podemos utilizar para conseguir imágenes más estables. Normalmente, por ejemplo, los móviles y las cámaras que tienen muy poco peso, como ya hemos dicho que generamos muchas vibraciones muy cortas, lo que acostumbran a montar son estabilizadores bastante potentes que nos ayudan a estabilizar estas pequeñas vibraciones. Pero algo que tenemos que tener en cuenta utilizando los estabilizadores internos de la cámara es que cuando estamos utilizándolos con la cámara en movimiento nos van a ayudar a reducir las vibraciones, pero si por ejemplo tenemos la cámara en una superficie estable o en un trípode, estos sistemas pueden intentar estabilizar la imagen un poco y por lo cual generar el efecto contrario, estar moviéndonos un poco la imagen. Dependerá mucho del sistema que tengamos y de cómo estemos grabando, pero normalmente cuando estemos grabando en una superficie estable o en un trípode recomendamos desactivar los sistemas de estabilización interna. Después, por ejemplo, otro truco que también nos puede ayudar bastante a conseguir imágenes mucho más estables y cinematográficas sería, por ejemplo, grabar en cámara lenta. Si nosotros grabamos una imagen en cámara lenta y tenemos unas pequeñas vibraciones, al estarlas reproduciendo a cámara lenta se van a notar mucho menos, por lo cual vamos a tener una imagen muchísimo más estable. Y después también un truco bastante importante es intentar no estar en hipotermia cuando estemos grabando, porque entonces vamos a generar muchas vibraciones, ni tampoco habernos tomado 15 cafés y 3 Red Bulls para desayunar, ya que entonces también estaríamos muy nerviosos y no seríamos capaces de hacer tomas muy estables. Ahora que ya conocemos algunas características de nuestras cámaras que nos van a ayudar más o menos a generar unas imágenes estables, vamos a hablar sobre el agarre.
el agarre también es bastante importante porque como mejor agarre tengamos sobre nuestra cámara, más estables vamos a conseguir que sean las imágenes, ya que si tenemos un agarre que es poco estable, va a ser muy fácil que aparte de las vibraciones que nosotros le estemos produciendo a la cámara, también tengamos otros tipos de vibraciones. Entonces, por ejemplo, cuando estamos utilizando una cámara DSLR o mirrorless, una cámara de fotos para grabar, lo ideal sería utilizar un buen agarre con la mano derecha y con la mano izquierda colocarla debajo de la óptica. Esto nos va a ayudar a poder manipular la óptica si nos hace falta y además a tener un muy buen agarre de la cámara. Si estamos utilizando, por ejemplo, una cámara compacta, muy pequeña, lo ideal sería también intentar tener el mejor agarre posible. No son tan cómodas de utilizar ya que son cámaras muy pequeñas, pero tendríamos que intentar tener un buen agarre. Como mejor agarre tengamos de la cámara, más estables van a ser nuestras imágenes. Por ejemplo, si utilizamos un móvil, lo mismo. El móvil recomendaríamos tener pues, una imagen lo más estable posible, el mejor agarre que podamos tener de la cámara que estemos utilizando. Entonces, otro consejo del que vamos a hablar que también puede ser bastante útil es que hemos visto que tenemos dos puntos de apoyo con nuestra cámara. Vamos a intentar siempre utilizar dos puntos, no un solo punto, que nos sería más difícil de tener una imagen estable. Normalmente dos puntos y lo más estables posibles. También podemos generar un tercer punto de agarre, por ejemplo, utilizando una correa. Si utilizamos una correa con la cámara podemos hacer un poco de presión contra nuestro cuello y de esta forma tener un tercer punto de apoyo y de esta forma vamos a conseguir unas imágenes bastante más estables. Nosotros normalmente no utilizamos las correas ya que para grabar muchas veces nos molestan más de lo que nos ayudan, pero es una buena técnica que podemos utilizar para conseguir imágenes un poco más estables. Y después, aparte de las correas, también podemos utilizar otros tipos de accesorios para mejorar el grip de nuestra cámara. Podríamos, por ejemplo, colocarle una carcasa como tenemos puesta nosotros en la GH5 desde la que estamos grabando, para poderle mejorar bastante el grip. Podríamos ponerle empuñaduras un poco más ergonómicas o, por ejemplo, también podríamos utilizar, para no complicarnos mucho, algunas empuñaduras que las podemos colocar en nuestra cámara, si podemos, aquí. Y esto nos va a ayudar también a tener un poco más de estabilidad con la cámara, ya que tenemos otro tipo de agarre y también podríamos hacer, por ejemplo, otros tipos de planos un poco más bajos con más facilidad. Por ejemplo, pues también tenemos este otro agarre que lo podemos colocar aquí, si podemos, y también nos va a ayudar a tener un mejor agarre de nuestra cámara. O por ejemplo, también podríamos utilizar un estativo que nos ayuda a tener un tercer punto de apoyo en el hombro y esto nos ayuda a tener mucha más estabilidad. Por ejemplo, en este estativo podríamos montarle esta cámara que tenemos a zapata o podríamos montarle la red que también tenemos aquí y podríamos montarle esta cámara y esto nos ayudaría a tener el tercer punto de apoyo y de esta forma tener unas imágenes mucho más estables. Entonces, vamos a poner esto por aquí. Entonces, ahora que ya hemos visto cómo podemos mejorar el agarre con nuestra cámara, vamos a ver algunas técnicas que podemos aplicar para mejorar la estabilidad entera de nuestro cuerpo. Entonces, lo primero que va a ser tener una superficie estable sobre nuestras piernas, tener las piernas un poco separadas y esto nos va a ayudar a tener más estabilidad con nuestro cuerpo. Si tenemos, por ejemplo, los pies juntos, es más fácil que tengamos pequeñas vibraciones de nuestra falta de equilibrio. Si tenemos una abertura buena con las piernas, vamos a tener una superficie mucho más estable, por lo cual vamos a conseguir mucha mejor estabilidad en nuestra cámara. Y después, aparte de la estabilidad que tengamos nosotros, también es bastante importante tener la cámara lo más cerca posible a nuestro cuerpo, ya que si tenemos la cámara muy separada, es muy fácil que generemos este tipo de vibraciones. Por lo contrario, como más cerca la tengamos de nuestro cuerpo, más estabilidad vamos a poder tener con ella. Entonces, ahora, a la hora de generar movimiento, existen muchas técnicas que podemos aplicar. Por un lado, por ejemplo, si únicamente quisiéramos hacer un paneo, podríamos utilizar la cadera y tener la cámara muy cerca de nosotros para utilizar la cadera y hacer este paneo lateral, o por ejemplo si quisiéramos hacer un movimiento un poco más largo, un desplazamiento de la cámara, podríamos tener los pies estables y balancear el peso de nuestro cuerpo para de esta forma generar este movimiento y de esta forma, como no estaremos moviendo los pies, no vamos a tener muchas vibraciones. Por ejemplo, podríamos ir de un lado y hacer un desplazamiento hacia el otro lado y de esta forma ya tenemos un poco de desplazamiento de cámara sin muchas vibraciones. Pero si por ejemplo necesitamos hacer más desplazamiento y tenemos que llegar a caminar, por ejemplo estamos siguiendo a una persona y tenemos que estar caminando, lo que recomendaríamos sería flexionar un poco las rodillas, ya que esto nos va a dar un punto de suspensión que nos va a estar amortiguando bastante las vibraciones que podamos tener de nosotros mismos cuando estemos caminando. Si nosotros caminamos totalmente rectos, cuando vayamos andando vamos a estar generando esta vibración de arriba abajo y si por lo contrario flexionamos un poco las rodillas, cuando estemos andando vamos a estar estabilizando esto mucho más, este movimiento mucho más y por lo cual vamos a tener una imagen más estable.
O por ejemplo, algo que también nos puede ir bastante bien si tenemos que hacer desplazamientos largos es utilizar, por ejemplo, un monopatín o unos patines, algo que tenga ruedas y nos ayude a podernos desplazar sin tener que estar haciendo este movimiento. Lo que nos iría muy bien, por ejemplo, sería algún accesorio con ruedas motorizadas, ya que de esta forma podríamos tener un desplazamiento mucho más fluido sin nosotros tener que hacer ningún tipo de esfuerzo y por lo cual sin generar ningún tipo de vibraciones. Por ejemplo, un Segway nos puede ayudar a generar este tipo de imágenes mucho más estables, ya que nosotros no vamos a tener que estar haciendo un esfuerzo para podernos desplazar. Existen muchísimas técnicas, pero sobre todo lo más importante es que practiquéis. Coged vuestra cámara y probad todas estas técnicas que os hemos estado explicando, probadlas, probad también con diferentes cámaras para ver cómo se comporta cada una, probad si podéis también grabarlo en cámara lenta y ver cómo reacciona las vibraciones cuando estamos grabando a velocidad normal o a cámara lenta, y sobre todo esto, a familiarizaros con la cámara, ganad bastante estabilidad, probad todas estas técnicas de las que hemos hablado. Después, por ejemplo, una vez ya hemos grabado nuestra imagen, si seguimos teniendo un poco de vibraciones y queremos reducirlas, también podemos hacerlo en postproducción. La mayoría de programas de edición tienen sistemas de estabilización de la imagen que son bastante potentes. Por ejemplo, Premiere Pro, DaVinci Resolve, Final Cut no lo conozco demasiado, pero creo que también tiene algún sistema de estabilización de imagen que nos va a ayudar a poder estabilizar un poco la imagen. Hemos de ir con cuidado porque esto depende de en qué situación nos puede generar imágenes un poco raras, con movimientos un poco raros, pero en la mayoría de los casos nos puede ayudar a arreglar un poco una imagen que tenga un poco de vibraciones, poderla reducir un poco. Algo que también tenemos que tener en cuenta es que una imagen muy estable da un look más profesional, pero habrá algunas ocasiones en las que nos interese conseguir un resultado diferente. Dependiendo de la historia que queramos contar, quizás nos interese tener una imagen un poco más frenética. Por ejemplo, si estamos grabando una pelea, quizás nos interese un ritmo un poco más frenético, tener un poco más de movimiento con la cámara. Por lo cual, sí, es importante conocer estas técnicas para poder conseguir imágenes estables en caso de necesitarlo, pero siempre vamos a tener que trabajar a favor de nuestra historia. No tenemos que conseguir siempre la mejor imagen, sino la imagen que mejor ayude a nuestra historia. Este vídeo es una clase complementaria del curso que acabamos de crear de las bases que necesitas conocer sobre el mundo del vídeo. Ya si tienes unos conocimientos básicos o quizás acabas de empezar y tienes muy pocos conocimientos, este curso que acabamos de crear tocamos la preproducción, la grabación, con la composición de la imagen, cómo funciona la cámara, la iluminación, el sonido, cómo componer un set de grabación, la edición, la distribución del vídeo según las diferentes redes sociales que utilicemos y en definitiva todos los conocimientos básicos que necesitamos para hacer creaciones de vídeo profesionales, unos conocimientos que nosotros hemos tardado bastantes años en conseguir, los hemos condensado en un curso de unas pocas horas en los que tocamos todo sobre el mundo del vídeo, todas las bases sobre el mundo del vídeo, para que podáis asumir todos estos conocimientos muy rápido. Si os interesa, os dejamos el link en la descripción, que ahora mismo estamos de lanzamiento, por lo cual hay una oferta de un precio muy reducido y hay plazas limitadas para este lanzamiento, así que si os interesa, os dejamos el link en la descripción. Si te ha gustado este vídeo, haz clic a la manita arriba que está aquí debajo y seguro que este vídeo aquí también te gusta bastante. Y ya que estás, si no lo estás aún, suscríbete, que así nos ayudas a hacer crecer este proyecto. Y si has visto este vídeo y te has suscrito, este aquí seguro que no lo has visto.